Mi nombre es Valeria Monroe. Tengo 32 años, y aunque he logrado construir una carrera sólida en el mundo financiero, para mi padre, nunca ha sido suficiente. Se acercaba nuestra tradicional cena familiar, esa reunión anual que, lejos de hacerme ilusión, siempre me dejaba con el estómago revuelto. Pero este año, decidí hacer algo diferente. Le compré un auto de lujo. Un gesto impulsado más por desesperación que por generosidad. Una especie de tregua silenciosa. Una última esperanza. Lo que no sabía era que en el fondo de mi bolso llevaba algo más que las llaves del auto, un documento que estaba a punto de volcar todo lo que creía saber sobre mi vida. Esa noche no solo marcaría un quiebre, revelaría la verdadera razón por la que mi padre jamás pudo amarme. Pero antes de contarte cómo terminó todo, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Y si alguna vez te enfrentaste a alguien que no supo ver tu valor, dale like, suscríbete, y quédate conmigo. Tal vez mi historia te dé el coraje que has estado buscando. Crecí en uno de esos barrios elegantes de las afueras de Boston, donde todo parecía sacado de una revista. Jardines impecables, fachadas relucientes y cenas familiares los domingos. Pero puertas adentro, la verdad era otra. Mi padre, Gregory Monroe, levantó su emporio inmobiliario desde cero, convirtiéndolo en una de las firmas más influyentes del estado. Para él, solo 3 cosas tenían verdadero valor: éxito, estatus y reputación. El amor, la empatía o el tiempo en familia eran lujos innecesarios. Desde que tengo memoria, jamás fue ese padre que asistía a los actos escolares o se sentaba a explicarte una tarea. En cambio, fue siempre el fiscal implacable, el que encontraba errores en medio de los logros, el que decía que una nota B y era inaceptable, el que preguntaba por qué no me habían elegido líder de grupo, el que repetía con dureza: el segundo lugar es solo el primero de los perdedores. Mi madre, Margot, era su opuesto en muchos sentidos. Dulce, suave, pero solo cuando él no estaba. Frente a él, se transformaba, bajaba la mirada, hablaba poco, y jamás lo contradecía. A veces su silencio pesaba más que sus palabras. Su mirada decía todo lo que su voz no se atrevía. Durante años no entendí ese control invisible que él ejercía sobre ella. La forma en que buscaba su aprobación incluso para decidir qué cocinar, qué decir, o cómo vestirse. No fue hasta mucho después que comprendí, lo suyo no era respeto, era miedo disfrazado de lealtad. Mis hermanos y yo crecimos envueltos en ese teatro de apariencias, aprendiendo a interpretar papeles que nunca habíamos elegido. Mi hermano mayor, Daniel, 3 años mayor que yo, era el hijo estrella. Capitán del equipo de fútbol, alumno brillante, novio de las chicas adecuadas de familias intachables. Siguió los pasos de papá en la empresa, y se graduó en la misma universidad que él. Daniel sabía instintivamente cómo agradarle a Gregory. Todo parecía fluir para él. Mientras que yo, siempre tropezaba. Mi hermana menor, Clara, 2 años más joven, encontró otra vía para sobrevivir. No destacaba como Daniel, pero tenía un encanto casi magnético. Sabía leer el ambiente con una precisión asombrosa. Era la mediadora, la que sabía cuándo intervenir, cuándo retirarse, cuándo ofrecer una sonrisa para apagar un incendio. Y cuando papá me destrozaba con sus críticas, era Clara quien venía a mi cuarto con un susurro: no fue tan grave, ¿verdad? Pero para mí, nunca fue suficiente. Fui la mejor alumna de mi generación al terminar la secundaria. Conseguí una beca completa para estudiar en Columbia, algo que me llenaba de orgullo, pero no a él. Para mi padre, aquello no fue motivo de celebración, sino una afrenta. Su deseo era que siguiera sus pasos en su querida alma mater. Mi elección fue vista como una traición a su legado. Durante la universidad, trabajé en 2 empleos a medio tiempo mientras mantenía un promedio impecable. Pero cada vez que regresaba a casa en vacaciones, sus palabras eran como cuchillas envueltas en tono de interés. ¿Y no has pensado en postular a una firma más importante? Al graduarme, rechacé su oferta tibia de un puesto en su empresa. Sabía que nunca me vería como una profesional, solo como la hija que necesitaba un favor. Una empleada por compasión. Así que empaqué 2 maletas, me mudé a Nueva York, y dormí durante semanas en el sofá de una amiga. Envié mi currículum a cada firma financiera que encontré. Y cuando, por fin, me aceptaron para un puesto de entrada en Merrill Lynch, su único comentario fue: veremos cuánto duras. Duré. No un mes.
No un año. 8. Y en esos 8 años, subí peldaño por peldaño. Sin influencias. Sin contactos. Sin atajos. Solo mi esfuerzo. Mi disciplina. Y esa voz interna que repetía, demuéstraselo. Hace apenas unas semanas, me ascendieron a estratega senior de inversiones. Fui la persona más joven en alcanzar ese cargo en toda la firma. El aumento fue significativo, tanto como para comprar, por fin, el departamento que siempre soñé en Manhattan, y aún así guardar una suma considerable en ahorros. Fue con parte de esos ahorros que tomé una decisión que, ahora, miro con una mezcla de ternura y tristeza. Le compré a mi padre un Mercedes S-Class, nuevo, reluciente. Un regalo por el Día del Padre. En mi mente, ese gesto no era solo un obsequio. Era un símbolo. Una llave para abrir esa puerta que siempre me había mantenido fuera, su reconocimiento. Su respeto. Me costó casi un año entero de salario. Pero me convencí de que lo valía, si tan solo lograba oír, una sola vez, esas 4 palabras. Estoy orgulloso de ti. Hoy, al recordar ese momento, comprendo lo desgarrador de esa necesidad. Como esa hambre de aprobación guió, casi sin darme cuenta, cada paso que di. Mis metas no eran solo logros. Eran intentos desesperados por ganar una batalla emocional que nunca debía haber librado. Porque cuando compré ese auto, no estaba comprando lujo. Estaba intentando adquirir algo que debería ser gratuito, incondicional y sagrado. El amor de un padre. La reunión anual de los Monroe siempre tenía lugar el último fin de semana de junio. Casualmente, o no tanto, muy cerca del Día del Padre. Lo que convertía ese encuentro en un tributo no declarado a Gregory Monroe, el patriarca indiscutido. El centro de todas las miradas. El rey en su castillo. Este año no parecía ser diferente. Al menos, en apariencia. Pero para mí, todo era distinto. Había decidido destacar. Salir del fondo. Romper, de una vez por todas, el guión que siempre me tocaba interpretar, la hija invisible. Y lo haría a lo grande. Con un regalo que hablara por sí solo, un Mercedes S-Class negro, el mismo modelo que mi padre alguna vez elogió mientras visitábamos a un amigo suyo del club de campo. A medida que se acercaba la fecha, la ansiedad me subía por la garganta. Pasé 3 fines de semana recorriendo boutiques, buscando el atuendo perfecto. Quería proyectar éxito, sin parecer arrogante. Firmeza, sin perder feminidad. Ese equilibrio imposible que él exigía de cualquier mujer que aspirara a ser tomada en serio. Al final, me decidí por un vestido azul marino, de corte sobrio, firmado por una diseñadora que mi madre alguna vez había mencionado como digna de su aprobación. Complementé con joyería discreta en oro, y unos zapatos elegantes, caros, pero que no gritaban lujo. Mientras me alistaba frente al espejo, no pude evitar sentirme absurda. Una mujer hecha y derecha de 32 años, aún atrapada en la coreografía patética de una niña que solo quería ser vista. Empacando, los recuerdos me asaltaban como fantasmas. A los 16, gané un concurso estatal de matemáticas. Él me preguntó por qué no invertía ese talento en debate. Los que son buenos con los números sobran, dijo. Cuando me gradué con honores de Columbia, lo único que comentó fue que el mundo financiero era volátil, nada en comparación con el sólido mercado inmobiliario. Cuando recibí mi primer bono significativo, lo redujo a: eso es apostar con corbata. Y cuando obtuve mi primer ascenso real, insinuó que seguramente tenía que ver con mi género. Están de moda las cuotas, murmuró, sin levantar la vista del periódico. Nunca bastaba. Siempre había algo que anulaba cualquier logro. Una forma de minimizar lo que para mí era gigante. Pero este año, llevaba algo más pesado que un vestido caro o un regalo de lujo. Llevaba un sobre. Un simple sobresellado, escondido en el compartimento interno de mi cartera. 3 meses antes, por simple curiosidad, me sometí a una prueba genética para conocer mi ascendencia. Pero lo que descubrí fue mucho más que mis raíces. Los marcadores no coincidían con Gregory Monroe. Atónita, conseguí una muestra de su ADN. Una hebra de cabello, tomada del cepillo de su baño durante una visita a casa de mi madre. El segundo test fue concluyente. Gregory no era mi padre biológico. Y sin embargo, no le conté a nadie. No aún. Él sobreseguía conmigo. Silencioso.
Pesado. Como una granada sin detonar. Pero dentro de mí, todo empezaba a encajar. Esa sensación constante de no pertenecer. Las diferencias físicas que todos fingían no ver. La frialdad con la que me trataba, incluso en momentos donde cualquier padre habría mostrado, al menos, una chispa de orgullo. Yo sospechaba algo. Muy en el fondo, creía que él lo sabía. Que siempre lo supo. Y que esa verdad, inconfesable para ambos, fue el muro invisible que nos mantuvo separados toda la vida. Un día antes de la reunión, conduje el nuevo Mercedes hasta la casa de mis padres, en las afueras de Boston. Había coordinado la entrega directamente con el concesionario más cercano para asegurarme de ser yo quien le pusiera las llaves en la mano. Había planeado ese momento al detalle. Llegaría a media tarde, justo cuando mi madre estuviera en su reunión del club de jardinería. Quería que fuera un momento íntimo. Solo él y yo. Mi padre abrió la puerta con su atuendo típico de fin de semana, camisa planchada, jeans sin arrugas y ese aire de estoy ocupado, incluso cuando descanso. Me miró con una expresión levemente irritada, como si hubiera irrumpido en su rutina. Valeria, llegaste antes de tiempo. La cena es mañana, dijo, consultando su reloj, como si acabara de cancelarme una reunión ejecutiva. Lo sé, papá, respondí, con el corazón martillando. Quería darte tu regalo del Día del Padre. A solas. Le extendí una pequeña caja. Dentro, brillaba el llavero plateado con el logo de Mercedes-Benz. La abrió con educación contenida. Su expresión cambió apenas al reconocer la insignia. ¿Esto es en serio?, preguntó, confundido. Sin decir una palabra, lo guié hasta la ventana. Ahí estaba, el auto, reluciente bajo la luz de la tarde. Negro, elegante, como una joya aparcada en medio de la entrada. Durante un breve instante, juro que vi en su rostro una chispa de sorpresa. Tal vez incluso un atisbo de orgullo. Pero como siempre, desapareció tan rápido como llegó. Su mirada se endureció, volvió a esa expresión que reservaba para tasar propiedades en decadencia. Esto es demasiado, Valeria. ¿Qué estás intentando probar?, dijo, aunque ya se dirigía a la puerta con las llaves en la mano. Nada, mentí. Me dieron un ascenso. Y pensé que te gustaría. Caminó alrededor del auto 2 veces, como un comprador escéptico en una subasta. Me preguntó por la garantía, la tasa de interés, el tipo de cobertura del seguro, como si estuviera evaluando una trampa, no recibiendo un obsequio. Fuimos a dar una vuelta. En el trayecto, murmuró que la dirección no se sentía tan precisa para un auto de esa categoría, ignorando por completo su reputación de excelencia en ingeniería. Al regresar, no dejó el auto en la entrada, como habría hecho cualquier padre orgulloso. Lo guardó en el garaje, lejos de las miradas, como si fuera algo vergonzoso. Su gracias fue seco. Apenas un murmullo mecánico. Y como siempre, vino acompañado de veneno. Debes estar ganando bastante, para despilfarrar de esta forma. Sentí como algo se quebraba bajo mis pies. Esa noche, desde el hotel, llamé a mi mejor amiga, Natalie. Intenté mantener la compostura, pero mi voz temblaba mientras le contaba lo sucedido. ¿Sabes qué?, dijo, con ese tono feroz que solo tienen las amigas cansadas de ver cómo alguien que amas vuelve a ser herido. Devuélvelo. No lo merece. Pero no pude. Todavía quedaba una parte de mí que se aferraba a la ilusión. Tal vez mañana, frente a todos, él bajaría la guardia. Tal vez, por fin, me vería. Solo prométeme algo, me pidió Natalie, en un susurro cargado de miedo, no le muestres el test. A menos que estés lista para una guerra. Lo prometo, respondí. Pero mientras colgaba, mi mano se deslizó hacia el compartimento oculto de mi bolso. Allí seguía. El sobresellado. Una bomba silenciosa que aún no sabía cómo, ni cuándo, detonar. El domingo amaneció con un cielo despejado, brisa tibia y ese sol dorado de junio que parecía diseñado para ilustrar la postal, perfecta de una familia ejemplar. Conduje hacia la finca por la ruta más larga. Necesitaba tiempo. Tiempo para practicar respuestas diplomáticas, controlar mi pulso, ensayar sonrisas. Sabía que las preguntas vendrían disfrazadas de cortesía. Mi carrera, mi vida personal, mi singular independencia a los 32 años. Mis nudillos se aferraban al volante,
blancos por la tensión, cuando giré hacia el camino de arces que conocía desde niña. A lo lejos, el estacionamiento ya estaba salpicado de autos de alta gama. Familia extendida, viejos amigos, y, como siempre, los socios favoritos de papá, camuflados como parte del clan. Y allí estaba el Mercedes. El mismo que él había escondido la tarde anterior, ahora colocado con precisión matemática cerca de la entrada, bajo el ángulo exacto del sol. Como trofeo, como símbolo, como si el regalo fuera suyo, y no mío. Inspiré profundo. Alicé el vestido con las palmas húmedas. Revisé el maquillaje en el retrovisor. Y caminé hacia la entrada con la misma compostura que había cultivado en juntas de alto nivel, donde solo se esperaba que yo justificara por qué estaba ahí. Mi madre me recibió con una sonrisa cálida, de esas que parecen sobrevivir a pesar de todo. «Estás preciosa, amor», me susurró al abrazarme. Luego, bajó la voz con suavidad. «Tu padre está fuera con los Miller, ya sabes». El recibidor era un hervidero de saludos estudiados y abrazos medidos. Parientes, viejos conocidos, y esa extraña categoría de elegidos que papá traía a casa, como si nuestra familia fuera una empresa en expansión y ellos nuevos inversionistas. Mi tía Vivian apareció con sus habituales besos al aire y el interrogatorio relámpago sobre mi soltería. El tío Samuel me dio una palmadita en la espalda y tronó. «Aquí está nuestra gurú de Wall Street». Sabía que ese apodo le disgustaría a mi padre. Era todo una obra de teatro. Un guión ensayado donde cada miembro tenía su parlamento. Sonrisas estratégicas, carcajadas programadas. Años de perfección social bien practicada. Y entonces, él apareció. Desde el jardín, acompañado de 3 socios que reían demasiado fuerte por algo que no podía haber sido tan gracioso. Pero era él quien lo decía, y eso bastaba. Sus ojos recorrieron la sala, saludando con leves inclinaciones de cabeza. Hasta que me vio. Un pequeño gesto en la boca. No sonrisa, apenas un movimiento. Asintió como se asiente a un conocido de oficina, y siguió su marcha hasta mamá, a quien le murmuró algo al oído. Nada para mí. Ni un hola, ni una palabra sobre el auto. Nada que indicara que yo, su hija, acababa de regalarle un vehículo que superaba el ingreso anual de muchas familias. Fingí no notarlo. Me refugié en una charla forzada con mi prima Camila, que me hablaba sobre su residencia médica, mientras mi mente flotaba en ese silencio cruel. Poco después, mamá se acercó discretamente y me tocó el brazo. «Tu padre mencionó el auto. Eres tan generosa, mi cielo», me dijo, con una mezcla de orgullo y preocupación, como si el regalo fuese una locura que no sabía cómo justificar. Luego, en su estilo habitual, tomó mi mano y me arrastró con suavidad hacia otro grupo. «Ven. Los Sandoval acaban de volver de una conferencia en Singapur. Les encantaría saber tu opinión sobre el mercado en Asia». Ese era su modo. Siempre mediadora. Siempre construyendo puentes donde debería haber vínculos naturales. Tapando con diplomacia los huecos emocionales que papá nunca se molestó en llenar. Mi hermano mayor, Lucas, llegó tarde. Como siempre. Haciendo su entrada triunfal con su impecable esposa, Camila, y sus 2 hijos vestidos como si salieran de un catálogo de invierno. Y, como siempre, fue recibido con ese abrazo paternal que yo había pasado toda mi vida intentando merecer, sin éxito. «Papá, ese auto está increíble. ¿Cuándo decidiste darte ese lujo?», preguntó Lucas, con su sonrisa de siempre, esa que parecía tener el poder de abrir cualquier puerta. Lo observé en silencio mientras mi padre le daba una palmada en el hombro y respondía. «A veces hay que celebrarse, hijo. El éxito tiene recompensas». Nada. Ni una sola palabra sobre quién había comprado el auto. Ni una mención a que fue un regalo. Mi regalo. Era como si yo no estuviera ahí. Como si yo no hubiera hecho el sacrificio que implicó ese gesto. Antes de que pudiera digerir esa escena, Daniela, mi hermana menor, se acercó. Me abrazó con fuerza, con esa calidez auténtica que solo ella sabía ofrecer. Y se quedó un segundo más de lo habitual, como si su abrazo dijera lo que las palabras no podían. Escuché lo del ascenso, me susurró al oído. «Es increíble. Vale. De verdad, lo estás rompiendo. Vale». El apodo que usaban en casa cuando todo era más simple. Cuando aún creía que las cosas podían mejorar.
Ese pequeño reconocimiento fue un bálsamo, pero también una herida nueva, porque me recordó todo lo que él nunca dijo, todo lo que jamás reconoció. Mientras pasaban las bandejas de aperitivos, elegantes, perfectamente dispuestas, llevadas por personal uniformado, vi por el ventanal cómo mi padre guiaba a un grupo de hombres hacia la entrada, donde el Mercedes relucía bajo la luz dorada de la tarde. Lo observé abrir las puertas, señalar detalles, hablar del motor, del lujo interior, de la eficiencia alemana. Como si fuera suya. Como si él lo hubiera comprado con esfuerzo propio. Su rostro, lleno de orgullo. Un orgullo que nunca me ofreció a mí. Lleva horas haciendo lo mismo, murmuró Daniela, apareciendo de nuevo a mi lado con una copa de vino que acepté sin pensar. 3 recorridos distintos, todos con diferentes amigos. Mamá me contó que tú lo compraste. Fue un gesto enorme. Vale. No lo hice por generosidad, dije en voz baja, con la mirada fija en mi padre. Solo quería que me viera. Que, por una vez, pensara que valgo algo. Ella apretó suavemente mi brazo. Eso no tiene nada de vergonzoso. Vale. Es humano. Pero escucha, hay algo que tienes que aceptar. Se detuvo un momento. Bajó la voz. Papá no va a darte lo que estás buscando. No porque no lo merezcas, sino porque no puede. Hay algo roto en él. Y contigo, está más roto aún. Sus palabras me atravesaron como una verdad ya conocida, pero nunca dicha en voz alta. No era la primera vez que lo pensaba. Pero oírlo de su boca, con esa claridad, fue como quitar una venda. Y entonces lo sentí. El sobre pesaba más. Quemaba en el fondo de mi cartera. Como si algo en su interior supiera que su momento se acercaba. Que estaba vivo. Una bomba. Silenciosa. Pero a punto de estallar. La hora previa a la cena transcurrió como tantas otras en esas reuniones familiares. Todos migraban lentamente hacia la sala formal. Ese lugar decorado con muebles más caros que cómodos, lleno de antigüedades seleccionadas por mamá, pero, claro, aprobadas por él. Me senté junto a una de las ventanas, apenas fuera del círculo principal, con mi segunda copa de vino en la mano. Observaba todo como si fuera una espectadora en mi propia vida. Como si hubiera salido del escenario, pero una parte de mí todavía estuviera atrapada en la obra. La prueba de ADN, escondida en el fondo de mi cartera, me había convertido en una especie de forense emocional. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa fingida, lo analizaba todo como si estuviera reconstruyendo una escena del crimen. Porque, en el fondo, eso era, una familia rota, fingiendo no saberlo. Lucas, como siempre, era el protagonista. Hablaba con entusiasmo sobre su nuevo proyecto, la compra de un viejo centro comercial que planeaba convertir en departamentos de lujo. La mayoría no vio el potencial, decía, con esa seguridad que lo hacía parecer más grande de lo que era. Pero ahí estaba, justo frente a todos. Papá, desde su trono de cuero oscuro, asintió satisfecho. Esa es la visión que nos define a los del Valle, declaró con solemnidad. Saber ver oportunidades donde los demás solo ven ruinas. Eso está en nuestra sangre. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. En mi bolso, el sobre de la prueba genética parecía pesar 1 tonelada. Y entonces, como era inevitable, la atención se volvió hacia mí. Valentina, me dijo Elías que te ascendieron en tu empresa, ¿cierto? Preguntó mi tío Francisco, con interés genuino. Estratega senior, si no me equivoco. A tu edad, eso es impresionante. Iba a responder, pero papá se adelantó con su tono habitual. Es un buen comienzo, dijo, casi condescendiente. El mundo de las finanzas siempre ha sido volátil. Nada como los ladrillos. Lo tangible perdura. Giró hacia Lucas, como si yo no estuviera allí. Los activos reales sobreviven a las crisis. Son los que se heredan. Lo otro, humo en el papel. Una vez más, lo mismo de siempre, el brillante, yo, un error con traje y título. Pero esta vez no me tragué la lengua. De hecho, interrumpí, firme, con voz de ejecutiva curtida, mi división superó al mercado por más de 20 puntos el último trimestre. El modelo que diseñé está siendo replicado a nivel nacional. Y nuestro rendimiento acumulado ya atrajo inversionistas institucionales.
Hubo un pequeño silencio. Vi algunas cejas levantarse. Algunas miradas se cruzaron. Un par de asentimientos. Pero entonces, él volvió a hablar. Esos son números en hojas de cálculo, dijo, como si ahuyentara un mosquito con la mano. Veremos si sobreviven a la próxima recesión. Y sin más, giró hacia otro de sus amigos. Carlos, ¿viste los nuevos cambios de zonificación en Providencia? Me excusé. Fui por otra copa. O tal vez por un poco de oxígeno. En el pasillo, me crucé con Daniela, que volvía del jardín con sus hijos. No dejes que te arruiné la noche, me dijo suavemente, tocándome el brazo. El primo de Matías trabaja en finanzas. Habló de tu modelo. Dijo que es brillante. Que podría cambiar el enfoque de riesgo en toda la región. Su reconocimiento fue un abrazo silencioso al alma. Pero también me recordó lo profundamente triste que era seguir necesitando validación externa, para sentir que valía algo. Me acerqué a la barra del comedor, improvisada como estación de vinos. Y entonces lo oí. La puerta del estudio estaba entreabierta. La voz de papá salía desde adentro, segura y fuerte como siempre. Sí, el modelo anterior era obsoleto. Este auto representa años de trabajo duro. Cuando uno construye algo desde cero, se gana ciertos lujos. Era Walter, su viejo rival, quien respondió. Viejo lobo, siempre tan humilde. Tu hija me dijo que fue un regalo suyo. Se nota que le va bien en Nueva York. Parece que está haciendo carrera propia. Y fue entonces cuando lo dijo. Sí, bueno, respondió papá, con tono calculado. La muchacha siempre ha estado sedienta de atención. Todo lo que tiene lo consiguió por las oportunidades que le di. Las escuelas, los contactos. Ella solo aplica lo que yo le enseñé. Cada palabra fue una cuchilla enterrándose en mi espalda. Una tras otra. Y aún quedaba más. Siempre la presioné más que a los demás porque lo necesitaba. Era impulsiva, emocional. Yo fui quien formó su carácter. Formó mi carácter, dijo. Formó. Tuve que salir de ahí antes de explotar. Pero no lo hice llorando. No grité. Ni siquiera temblé. Solo caminé con calma. Y comprendí. Ese hombre no iba a cambiar jamás. Apenas crucé la puerta del estudio, me topé de frente con Lucas. Su expresión habitual de seguridad estaba ausente. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro mostraba preocupación, y algo más frío, control. Valentina, ¿puedes venir un segundo? Dijo sin rodeos. Me llevó hacia un rincón del salón, cerca del rincón donde mamá exhibía con devoción sus orquídeas premiadas. Papá me dijo que estuviste haciendo preguntas incómodas. A mamá. Sobre sus años en la universidad. ¿Qué estás buscando exactamente? Su voz era tensa, inquisitiva. Había una dureza que no me esperaba. Es cierto, desde que obtuve los resultados del test de ADN, había comenzado a indagar sutilmente. Nada explícito, solo pequeñas grietas en la historia oficial. Pero claramente no habían pasado desapercibidas. Solo intento conocerla mejor, respondí con una sonrisa tranquila, cuidadosamente calculada. Las mujeres de su época no siempre tuvieron la opción de construir su propia historia antes de casarse. Me interesa entenderla más allá de su rol de madre. Lucas me sostuvo la mirada con una mezcla de desconfianza y superioridad. Esa mirada tan parecida a la de papá. Esa forma de observarte como si te estuvieran evaluando para un puesto. Y ya hubieras fallado. Sea lo que sea que estás haciendo, te aconsejo que lo dejes, espetó, sin rodeos. Este numerito con regalos caros, tus preguntas fuera de lugar, no es el momento ni el lugar. Dio un paso más cerca. Hay un equilibrio en esta familia, aunque no te guste. Un orden. Y tú estás a punto de romperlo. Contuve la risa. Su arrogancia era tan pulida, tan medida, que casi parecía un acto de teatro, el mismo papel que papá lleva interpretando toda la vida. ¿Orden? A esto le llamas orden, un sistema donde uno es el centro y el resto gira a su alrededor en silencio. ¿Eso es armonía para ti? Mi voz fue firme. No grité. Pero la herida estaba abierta. Yo no estoy creando drama, Lucas. Estoy viendo lo que siempre estuvo ahí, solo que esta vez, no voy a mirar para otro lado. Su gesto se endureció.
Bajó el tono, pero no la amenaza. Papá levantó todo esto desde cero. El nombre del valle pesa por él. Tú vives en Nueva York, tienes una carrera, pero no olvides que caminaste sobre el terreno que él preparó. Lo mínimo que podrías hacer es respetarlo. Y agradecer. Antes de que pudiera responder, Ariana, nuestra prima, se acercó con esa dulzura desarmante que siempre la acompañaba. ¿Todo bien por aquí? Tía Cecilia los está buscando a los dos. Creo que la cena está a punto de servirse. Lucas se enderezó, y en segundos, recuperó su sonrisa de gala. Solo poniéndome al día con mi hermanita. Negocios. Ya sabes. Cuando se fue, Ariana se quedó a mi lado. Me tocó suavemente el brazo. Mi mamá siempre dice que tu papá trata a sus hijos como si fueran sus competidores, no su familia. Y yo lo creo. Pero, Valen, lo que tú has logrado, es gigantesco. No necesitas la aprobación de nadie para saberlo. Su voz temblaba un poco. De empatía. De rabia ajena. Y en ese momento, me quebré un poco por dentro. Pasé tantos años preguntándome si todo esto era idea mía. Si tal vez exageraba. Si era yo la que tenía la piel demasiado fina. Pero escuchar esa verdad dicha por otra voz, fue como recibir permiso para sentir lo que llevaba toda una vida tragando. Entonces sonó la campana del comedor. Mamá nos llamaba. Los invitados comenzaron a desplazarse hacia el gran salón de las cenas, esa sala larga con candelabros colgantes, manteles bordados y sillas que crujían con cada movimiento. Yo me quedé un momento atrás. Deslicé la mano dentro de mi cartera. El sobre seguía allí. El sobre que podía cambiarlo todo. Una parte de mí quería huir. Irme antes de que el castillo de naipes cayera. Preservar lo poco que quedaba entero. Pero otra parte, esa parte que ya no quería vivir a medias, se negó a retroceder. Iba a quedarme. Iba a ver cómo se derrumbaba la máscara. Incluso si eso me costaba todo. El comedor principal de los del Valle siempre me pareció una metáfora perfecta de nuestra familia. Una mesa de caoba enorme, lo suficientemente larga para 20 personas, pero con un aire gélido, casi ceremonial. Los retratos familiares colgaban como jueces mudos sobre las paredes, y la decoración parecía diseñada más para impresionar que para acoger. Mamá se había esmerado al máximo. Las copas de cristal resplandecían bajo la luz cálida del candelabro, los centros de mesa con flores blancas y verdes eran simétricos, y cada asiento estaba marcado con tarjetas caligrafiadas con precisión quirúrgica, como si el protocolo también fuera parte del guión familiar. Mi tarjeta, como siempre, estaba lejos del centro de poder. Me ubicaron entre el esposo de mi prima Ariana, a quien había visto solo 2 veces, y uno de los jóvenes inversores que orbitaban alrededor de papá. Estaba claro, no era parte de las conversaciones que importaban. En la cabecera, Lucas y su familia ocupaban su lugar de siempre, con la naturalidad de quienes saben que todo está hecho para ellos. Sofía y su esposo actuaban como barrera diplomática entre el núcleo duro y el resto. Mamá, en el otro extremo de la mesa. Técnica y simbólicamente igual a papá, pero emocionalmente distante. Una constante. El primer plato llegó con precisión coreografiada, vieiras doradas sobre una cama de microverdes. Todo servido al mismo tiempo, sin errores, como si el control también estuviera en el menú. Papá se puso de pie con una copa de vino tinto en la mano. Bastó ese gesto para que el silencio se instalara como una orden no verbal. Bienvenidos, familia, amigos y aliados, dijo con su voz de ceremonia, esa que había perfeccionado para eventos corporativos y campañas de beneficencia. Cada año agradezco no solo haber construido una empresa sólida, sino un legado. Un apellido que aún significa algo. Su mirada recorrió la mesa como una lente de inspección. Se detuvo en Lucas, que recibió el gesto con un asentimiento digno de heredero. Luego en Sofía, que le devolvió una sonrisa serena. Cuando su mirada pasó por mí, fue como si simplemente atravesara el aire. Un agradecimiento especial al grupo Peterson, que nos acompaña hoy. Continuó. Cuando uno se rodea de éxito, lo natural es atraerlo. Como un reflejo inevitable. Siguió con sus palabras de rigor. Felicitó la reciente inversión de Lucas en el nuevo desarrollo inmobiliario. Aplaudió el nombramiento de Sofía en la junta directiva de una fundación local. Y luego, con esa sutileza venenosa que manejaba tan bien, soltó.
El verdadero éxito viene de saber seguir el camino que ya ha demostrado funcionar. No de desafiar por capricho lo que otros construyeron con sacrificio. Sus ojos se detuvieron apenas un segundo en los míos. El mensaje estaba servido, tan claro como el vino en su copa. Durante los siguientes 5 tiempos de la cena, papá controló cada conversación con la destreza de un presentador. Habló de propiedades, de decisiones estratégicas, de contactos políticos. Lucas brilló con anécdotas ensayadas. Sofía se mantuvo diplomática, como siempre. Cuando mamá, en un intento casi tímido, mencionó mi ascenso, él la ignoró con la precisión de quien sabe exactamente cuándo interrumpir. Henry, ¿cómo ves la postura de la Reserva Federal en este ciclo económico? Y así, con una pregunta, borró mi nombre de la conversación. Con el plato principal llegó la ironía perfecta, filete Wellington, pretencioso, sobrecargado, como si el menú también tuviera que demostrar algo. Y con él, otra ronda de vino tinto. Esta vez, papá lo tomaba con más rapidez. Mamá lo miraba con una mezcla de nerviosismo y resignación. Vi a Lucas inclinarse para decirle algo. Papá lo desestimó con un gesto seco. Y entonces, con el brandy en la mano, sucedió. Valentina, dijo, como si de pronto recordara que existía, la señora Peterson me dice que sigue soltera. Una mujer con tu físico y tu currículum. Los hombres de Nueva York deben sentirse intimidados. Iba a contestar con diplomacia. Pero él no había terminado. Siempre ha estado más enfocada en impresionar que en construir algo que perdure. Jugó con su copa, girándola entre los dedos, antes de rematar. Algunas personas acumulan logros para llenar vacíos. Pero la familia requiere entrega. Y eso, hasta ahora, ella no lo ha comprendido. Las palabras me azotaron por dentro. No solo por su crueldad, sino por su precisión quirúrgica. Mamá soltó una exhalación audible. Intentó detenerlo. Esteban, susurró. Pero él siguió como si no oyera. Quizá, si no hubiera descartado a cada hombre que le presenté por ser aburrido o predecible, no estaría entrando a los 30, sola. Dicho con tono paternal. En público. Como si fuera una preocupación genuina. Mi pulso se aceleró. Pero no temblé. Gracias por tu preocupación, papá, dije con la voz firme de quien ha enterrado 1000 veces su propia dignidad para no hacer una escena. Pero como tú mismo me enseñaste, los resultados hablan. Y los míos son claros. Se hizo un silencio helado. Las miradas bajaron a los platos. Los socios fingieron interés en el postre. Nadie sabía dónde poner los ojos. Y sin embargo, yo me sentí más entera que nunca. El personaje que me había forzado a interpretar toda la vida, se estaba desmoronando. Y ese sobre en mi cartera, ya no era una amenaza. Era una llave. Cuando el personal empezó a retirar los platos del postre, y a ofrecer brandy, supe exactamente lo que venía. Papá deslizó su silla hacia atrás con un leve gesto. Una señal conocida por todos los del valle. Iba a hablar, y cuando eso pasaba, el salón entero debía rendirse al silencio. Las conversaciones cesaron de inmediato. Los cubiertos descansaron sobre los platos, como si cada uno supiera que estaba a punto de presenciar otro acto de su gran teatro familiar. Se puso de pie, alzó su copa de cristal con esa postura ensayada, con la autoridad pulida que tanto le gustaba proyectar. Ese era su escenario. Su momento favorito. El gran patriarca en su pedestal, recibiendo atención incondicional. Antes de pasar al jardín para nuestra foto familiar tradicional, empezó, con voz firme y perfectamente modulada, quiero tomar un instante para expresar lo afortunado que me siento al ver cómo nuestra familia continúa construyendo un legado. Juntos. Hizo un gesto amplio con la mano, incluyendo a sus amigos de negocios, como si también ellos fueran parte de esta dinastía cuidadosamente curada. Una familia es como una organización exitosa, continuó. Requiere visión, estructura, y miembros que comprendan su papel en el crecimiento colectivo. Sus ojos recorrieron la mesa, como un faro de reconocimiento, pero sin iluminar verdaderamente a nadie. Al mirar a mis hijos, solo puedo sentirme agradecido. Cada uno ha aportado con grandeza a esta misión común. Se volvió hacia Lucas, y alzó la copa como si se tratara de una coronación. Lucas, tu mentalidad emprendedora sigue sorprendiendo no solo a esta familia, sino al sector inmobiliario entero.
El proyecto en Riverside es una prueba viva de que el apellido del Valle todavía significa visión y riesgo calculado. Lucas sonrió, satisfecho. El hijo modelo, recibiendo su consagración pública. Luego miró a Sofía. Su voz se suavizó con tono casi paternal. Sofía, tu habilidad para liderar sin dejar de lado a tu familia es admirable. Tu compromiso con el hospital infantil ha elevado nuestro apellido con verdadera clase. Tu madre y yo estamos profundamente orgullosos de ti. Sofía bajó la mirada, incómoda. Nunca le gustaron los focos, prefería brillar en la sombra. Y entonces, como si nada, se preparó para hacer lo que mejor sabía hacer, borrarme sin decir mi nombre. Pero esta vez, fue peor. Me miró. Y con ese tono disfrazado de reflexión, dijo: cuando pienso en el éxito, entiendo que puede medirse de muchas formas. Pausa medida. Todos atentos. Estoy orgulloso de todos mis hijos. Alzó la copa, excepto de aquel que ha confundido visibilidad con valor. El silencio fue absoluto. Algunos rieron incómodos, como si pensaran que era un chiste interno. Pero nadie se atrevió a decir nada. Todos entendieron perfectamente. El mundo se me quedó quieto. El zumbido en mis oídos era tan intenso que apenas escuchaba. Y él siguió. Algunos piensan que acumular cargos o títulos los vuelve trascendentes. Pero el verdadero éxito es el que se edifica sobre las raíces familiares. El que no necesita aplausos porque ya pertenece. No dijo mi nombre. No tuvo que hacerlo. Mamá se quedó helada. Lucas esbozó una sonrisa que no se molestó en ocultar. Sofía desvió la mirada, avergonzada. Rachel, mi prima, me rozó la mano debajo de la mesa, con un gesto de solidaridad muda. Pero yo, no me quebré. No esta vez. Sentí cada músculo tensarse, cada lágrima queriendo asomar, cada recuerdo de humillación reviviendo dentro de mí. Y, sin embargo, algo en mi interior ya no temblaba. Ya no era la niña buscando un gesto de afecto. Ya no era la joven que rogaba por validación. Era una mujer que había entendido, por fin, quién era. Y ese sobre en mi bolso. Ya no era un secreto. Era la verdad que debía salir a la luz. El discurso concluyó con una frase vacía sobre unidad familiar, que ya no significaba nada. Y entonces lo supe. Ya no iba a callar más. Ya no iba a esperar. Era ahora, o nunca. El comedor quedó suspendido en un silencio espeso, como si el tiempo mismo se hubiera contenido. Todos esperaban lo de siempre. Que bajara la mirada, que fingiera que no dolía, que me tragara las lágrimas detrás de una sonrisa diplomática, y posara para la maldita foto. Pero esta vez fue distinto. Lo sentí desde adentro, como un quiebre sereno. Como si algo dentro de mí hubiera hecho clic, y ya no hubiera vuelta atrás. Me puse de pie. No con rabia. Con una tranquilidad casi inquietante. Mis movimientos eran precisos, limpios. Como si lo hubiera ensayado cientos de veces en mi mente. No levanté mi copa. La dejé a un lado. Porque no iba a brindar por una mentira tan antigua como esa mesa. Me alisé el vestido. Miré a mi padre directo a los ojos. Gracias, papá, por ese discurso tan ilustrativo, dije con voz clara, sin elevarla. Cada palabra era como una campanada dentro de ese mausoleo decorado de porcelana. 32 años intentando alcanzar una meta invisible. Saltando obstáculos que se movían justo cuando estaba por tocarlos. Buscando tu mirada. Tu bendición. Hoy, por fin entiendo por qué nunca iba a llegar. Nadie se movía. La tensión se podía cortar con el filo de una copa. Para los que no han llevado el conteo, continué, con una leve sonrisa que no llegaba a los ojos. Fui la mejor de mi promoción en Cornell. Me abrí camino en una firma donde nadie me esperaba. Y hace unas semanas, fui nombrada la estratega de inversiones más joven de toda la compañía. Todo eso, sin un solo favor. Papá no decía nada. Mamá me miraba como si no reconociera a la mujer frente a ella. Lucas apretaba los labios, tenso. Pero en el universo de Arturo del Valle, los logros no valen si no son un reflejo de él. Si no brillan para su ego. Entonces, sin apuro, deslicé la mano dentro de mi bolso. Vi cómo los rostros alrededor de la mesa se tensaban. La expectativa flotaba como una nube antes de la tormenta.
Saqué el sobre. Te compré un auto, papá, dije, con tono calmo. No porque lo necesitaras, ni porque lo merecieras, sino porque, en el fondo, seguía creyendo, como una niña desesperada, que si te daba algo lo suficientemente grande, quizás me verías. Coloqué el sobre en el centro de la mesa, con una delicadeza que dolía. Pasé años creyendo que yo tenía la culpa, que debía ser más parecida a ti, más seria, más dura. Pero no era yo. El problema estaba en mi sangre. Un murmullo atravesó la mesa como un escalofrío. Las copas dejaron de moverse. Las miradas buscaron respuestas en otros ojos. Mamá se cubrió la boca. Lucas se puso de pie de golpe. Rachel me miraba con los ojos muy abiertos. Aquí tienes, papá, dije empujando el sobre hacia él. Feliz Día del Padre. El sarcasmo estaba contenido, elegante, pero firme. Y sin esperar nada más, di media vuelta. Caminé hacia la salida sin apuro, sin lágrimas, sin temblores. Mi espalda recta era lo único que necesitaba en ese momento. El silencio seguía reinando cuando crucé el umbral hacia el vestíbulo. Y entonces estalló. Voces elevadas, preguntas, jadeos ahogados. Gente que no sabía si correr o quedarse sentada. Pero yo, ya no era parte de ese caos. Salí al aire fresco. El cielo comenzaba a teñirse de azul profundo. Las farolas encendidas dibujaban sombras sobre el sendero de grava. Ahí estaba el Mercedes. A la vista de todos. Brillante. Impecable. Como un premio que él nunca ganó. Saqué el control que nunca entregué. El que guardé por si acaso. El clic al desbloquearlo fue como un aplauso interno. Me senté al volante. El cuero nuevo aún olía a promesa y a libertad. Desde el parabrisas, vi las siluetas moverse tras los ventanales del comedor. Manos agitadas. Discusiones. El espectáculo comenzaba. Pero ya no era mío. Encendí el motor. El rugido suave del auto fue la sinfonía de mi emancipación. Retrocedí lentamente. Las luces iluminaron el camino. Y justo antes de salir del estacionamiento, vi la puerta principal abrirse. Era él. Sostenía el sobre, ahora abierto, con los dedos tensos. Me gritaba algo, eso era evidente. Pero su voz ya no llegaba. Levantó los brazos como un hombre al borde del derrumbe. Y quizás, por primera vez en su vida, lo estaba. Aceleré con suavidad. Este auto, símbolo de todo lo que quise entregarle, ahora era solo mío. Y mientras me alejaba por la avenida principal, comprendí lo más importante. No estaba escapando. Estaba recuperándome. Mientras el Mercedes avanzaba por la avenida bordeada de cerezos, las luces de la Casa del Valle se reducían en el espejo retrovisor. Aquella mansión, que de niña me parecía el centro del mundo, se encogía con cada metro, al mismo tiempo que su sombra sobre mí también desaparecía. Ese auto, símbolo de una aprobación que siempre perseguí y jamás obtuve, se convertía en ese instante en algo nuevo, mi manifiesto de libertad. No tenía un destino claro, pero sí una certeza irrenunciable, no iba a volver. Cuando estaba por incorporarme a la autopista, la pantalla del tablero se encendió. Sofía. Después Lucas. Luego mamá. Y tras ellos, una cascada de llamadas, primos, tías, números familiares. Silencié todas sin bloquearlas. Tal vez, una parte de mí quería ser testigo del incendio que acababa de provocar. No por crueldad, sino porque ya no tenía miedo del fuego. Tomé rumbo hacia el centro de Boston. Reservé una habitación en uno de esos hoteles que parecen diseñados para personas que necesitan reconstruirse en silencio. Media hora después, estaba dentro. La habitación olía a madera pulida y jabón caro. Dejé el bolso sobre la consola, me quité los tacones con un suspiro largo, como quien se arranca una coraza. El celular vibraba sin descanso. 17 llamadas perdidas. 29 mensajes. Empecé por Sofía. ¿Qué fue eso, Liz? ¿Qué tenía ese sobre? Por favor dime que estás bien. Todo el mundo está en shock. Papá dice cosas horribles. Mamá no ha salido de su cuarto. Lucas amenaza con denunciarte por el auto. Los audios de mamá eran un vaivén emocional.
Primero, suave y temblorosa. Hijita, cuando puedas, llámanos. Luego, ya rota. Eso no puede ser cierto. Por favor, dime que es mentira. Vuelve a casa. Hablemos. Solo hablemos. Lucas, como era de esperarse, directo y venenoso. Devuelve el auto ya. Retráctate de tus mentiras o enfrentarás las consecuencias. Y sin embargo, todo me dolía menos de lo que imaginé. Porque ya no me herían desde la sorpresa. Solo confirmaban lo que siempre supe. Me senté al borde de la cama. El celular en la mano. La mente por fin despejada. El test de ADN había dicho lo que el corazón sospechaba desde niña. Arturo del Valle no era mi padre biológico. Y su indiferencia constante, su juicio silencioso, no habían sido errores, eran convicciones. El descubrimiento llegó casi por accidente. Una prueba de ascendencia que hice por curiosidad. Los marcadores no cuadraban. Así que, durante una visita a casa, tomé una muestra de su cepillo. La segunda prueba fue contundente. Él lo supo siempre. Y ahora que todos también lo sabían, la fachada empezaba a resquebrajarse. Cerca de la medianoche, mientras la ciudad dormía y las luces del puerto titilaban a lo lejos, mi celular volvió a sonar. Sofía. Esta vez, contesté. ¿Liz? Susurró, como si hablara escondida en un armario. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy segura, le respondí con firmeza. ¿Y tú? Suspiró. Es un caos. Papá leyó el sobre en plena mesa. Nadie entendía nada. Luego se levantó gritando por mamá. Ella lo miró. Liz, su rostro se desfiguró. Se encerraron en el despacho como 10 minutos. ¿Y después? Él salió desencajado buscándote. Cuando notó que el auto no estaba, estalló. Nunca lo había visto así. Ni siquiera cuando murió su padre. Jamás. Guardé silencio, sintiendo una paz rara. Como si por fin el monstruo hubiera mostrado su verdadero rostro, pero a plena luz. ¿Y mamá? No ha salido del cuarto. No habla. Ni con Lucas. Ni conmigo. Nada. Los invitados se fueron a toda prisa. Lucas habla de abogados, de embargos, pero eso ya no importa. Se hizo una pausa. Y entonces ella preguntó lo inevitable. ¿Es cierto? ¿El resultado? Sí, respondí sin rodeos. No es mi padre. Al menos, no biológicamente. Decirlo en voz alta fue como soltar una piedra que llevaba años apretando el pecho. ¿Sabes quién sí lo es? No, dije con calma. El test solo descarta a Arturo. Pero, por cómo reaccionó mamá, intuyo que fue antes del matrimonio. Sofía guardó silencio. Un silencio que no juzgaba, que escuchaba. Y entonces, formuló la única pregunta que realmente importaba. ¿Hace cuánto crees que él lo sabía? Cerré los ojos. Desde siempre. No es por lo que hice. Es por lo que soy. Él lo supo. Y me lo hizo pagar. Todos los días. No hubo respuesta inmediata. Solo esa especie de complicidad que nace entre hermanas cuando ya no hay nada que fingir. Lucas viene subiendo. Tengo que colgar, susurró. No quiero que sepa que hablé contigo. Y antes de cortar, dejó caer algo que me atravesó entera. Liz, eso no cambia nada. Para mí, tú siempre vas a ser mi hermana. Te amo. Sus palabras no eran grandes discursos, pero eran todo lo que necesitaba oír. Colgué. Me acerqué a la ventana. Desde allí se veía el muelle, las luces reflejándose en las aguas negras del Atlántico. Y entonces lo supe. No estaba perdida. Ni rota. Ni sola. Estaba libre. Pasadas las 12, cuando el silencio del hotel era tan denso que se podía oír, mi teléfono vibró una última vez. El remitente me dejó sin aliento. Mamá. No solía escribir. Mucho menos de noche. Y mucho menos. Así. Era un mensaje corto. Pero lo sentí como una carta sellada con años de culpa. Nunca quise que lo supieras así. No fue una aventura. Hubo alguien antes de Arturo, en la universidad. Cuando supe que estaba embarazada, él me pidió casarnos igual. Te dio su apellido. Por favor,
Cree que intentó amarte como suya. Pero algunos hombres simplemente no saben separar lo biológico de lo emocional. Fallé contigo. Fallé con él. ¿Podemos vernos mañana? Solo tú y yo. Hay cosas que mereces saber. Terminé de leer y me quedé inmóvil, como si el tiempo se hubiera contenido para dar espacio a esa verdad. No lloré. No grité. Solo exhalé, largamente. No era rabia lo que sentía. Era algo más complejo. Una especie de ternura triste. Un eco de todo lo que se cayó durante años, ahora intentando salir con torpeza y arrepentimiento. Su confesión no borraba el daño, pero tampoco llegaba vacía. Confirmaba lo que ya intuía, sí, pero también revelaba el dolor de una mujer dividida entre lo correcto y lo posible. Mamá no era solo cómplice silenciosa de todo lo que viví. Era también alguien que, en su intento de mantener una familia, se perdió a sí misma. Y me perdió a mí, sin quererlo. Pensé en Arturo, en cómo había construido una relación con una hija que nunca aceptó del todo, en cómo su orgullo y su rigidez fueron su escudo, y su prisión. Ambos, de algún modo, fueron rehenes de un secreto mal gestionado. Un secreto que había terminado explotando en la cara de todos. Dejé el teléfono sobre la mesa de noche, como si también dejara ahí todo lo que ya no me pertenecía. Y entonces, el cuerpo, por fin, se rindió. Me acosté sin dramatismo, sin necesidad de revisar una vez más las llamadas perdidas o los mensajes sin responder. No soñé. No lloré. Solo dormí. No como quien se esconde del dolor, sino como quien ha soltado, al fin, una historia que no le correspondía cargar. La semana que siguió a lo que decidí llamar en silencio, el día en que todo se rompió, se sintió como vivir en un reloj descompuesto. El tiempo, por momentos, corría a toda velocidad, y luego se arrastraba como si el aire pesara toneladas. Cada nuevo dato, cada mensaje, cada verdad soltada a medias, parecía reescribir capítulos enteros de mi historia. Al amanecer del día siguiente, me encontré con mi madre en un café escondido, de esos que parecen diseñados para no llamar la atención. No quería grandes gestos. Solo necesitaba verla. Escucharla. Tal vez, entenderla. Cuando entró, me costó reconocerla. No llevaba sus trajes elegantes ni su peinado perfecto. No traía esa presencia imponente que solía llenar cualquier habitación. Era simplemente Claudia, la mujer. Cansada. Sin maquillaje. Con los ojos ojerosos y una fragilidad que nunca antes se había permitido mostrar. Y esa vulnerabilidad me desarmó más que cualquier lágrima. Se llamaba Thomas Keller, dijo en cuanto el café tocó la mesa, sin rodeos ni introducción. Sus dedos, siempre tan firmes, temblaban apenas sobre la taza caliente. Lo conocí en mi tercer año en Wellesley. Él estudiaba ingeniería en el MIT. Brillante. Tierno. Tan distinto al mundo en el que yo crecí. Cuando mis padres se enteraron, hicieron lo que mejor sabían, me lo prohibieron. Hizo una pausa breve. No para buscar dramatismo, sino para encontrar aire. Poco después, conocí a Arturo, dijo, bajando la mirada. Era todo lo que ellos esperaban. El apellido correcto. Las conexiones correctas. Y cuando supe que estaba embarazada, Thomas ya no estaba. Respiró hondo. Arturo me ofreció casarnos. Me dijo que te criaría como suya, que te daría su apellido. Y en ese momento, no supe decir que no. Se quedó callada, como si esperar mi reacción fuera parte del castigo. ¿Alguna vez intentó quererme? Pregunté. La voz me salió más suave de lo que planeaba. Creo que sí, respondió. Pero cuando naciste, tenías los ojos de Thomas. Esa forma intensa de mirar. Esa rebeldía silenciosa. No eras una herrera, no para él. Y eso, nunca pudo perdonarlo. No a ti, a mí. Lo dijo sin victimismo. Sin buscar excusas. Solo dejándolo caer, como una piedra en un estanque quieto. ¿Él supo desde el principio? Pregunté, a sabiendas de la respuesta. Lo supo, antes incluso de ponerme el anillo, admitió. Y aún así aceptó. Pero algo en él se rompió en silencio. Y nos arrastró a ambas con él. Entonces,
Hice la única pregunta que llevaba años dormida en mi garganta. ¿Por qué no me protegiste? Esta vez, me sostuvo la mirada. Y sus ojos brillaron, pero no huyeron. Porque fallé, Liz. Porque siempre pensé que habría un momento ideal para contártelo. Y ese momento nunca llegó. Después se volvió una bola de nieve. Inmanejable. Y me convencí, equivocadamente, de que eras fuerte. Que no lo necesitabas. Que ya habías aprendido a vivir sin amor completo. Se le quebró la voz. Pero estaba equivocada, susurró. No hubo abrazo. No hubo redención inmediata. Pero por primera vez, nos sentamos la una frente a la otra sin disfraces. Ya no éramos madre e hija fingiendo un vínculo perfecto. Éramos dos mujeres, tratando de recoger los pedazos de una historia nunca dicha. Y quizás, solo quizás, eso era el primer paso de algo nuevo. A la mañana siguiente, cuando creí que ya nada podía sacudir los cimientos de mi historia, llegó otro golpe de verdad. Un nuevo correo electrónico. De un nombre que hasta entonces solo había existido, como un fantasma en el relato de mamá. Thomas Keller. El hombre que, sin saberlo, había sido mi verdadero padre durante más de 3 décadas. Mi mensaje inicial había sido breve, respetuoso, casi clínico. Le conté que existía, que mi madre me había mencionado su nombre, y que una prueba genética confirmaba que Richard Matthews no era mi padre biológico. No sabía si me respondería, y sin embargo, lo hizo. Con una cautela evidente, pero con humanidad. Estoy en estado de shock. No tenía idea de tu existencia. Necesito tiempo para asimilar esto. Pero si tú estás dispuesta, me gustaría conocerte. Unas líneas después, añadió algo que me hizo tragar saliva. Veo por tu firma que trabajas en finanzas, en Nueva York. Justo el próximo mes estaré allá por una conferencia. Tal vez podríamos encontrarnos para tomar un café. No hubo promesas. No se lanzó a llamarme hija. Tampoco escribió disculpas desbordadas. Solo escribió desde el respeto, desde el asombro, y desde una curiosidad limpia. Y eso fue más de lo que esperaba. Más, incluso, de lo que me atrevía a desear. Por primera vez en toda mi vida. Sentí que alguien me estaba viendo sin filtros, sin expectativas, sin una historia ya escrita sobre quien se suponía que debía ser. Solo como Elisa. Solo yo. Y en ese gesto contenido, había algo que jamás encontré en la familia Matthews. Una puerta abierta sin juicio. Mientras mi mundo personal crujía como placas tectónicas en colisión, mi vida profesional seguía girando como si nada hubiera pasado. El mundo no se detuvo para mi catarsis. A mitad de semana, recibí una llamada de mi jefa. Necesito que lideres la presentación del jueves, me dijo. El cliente pidió que tú expliques el modelo de riesgo. Por nombre. Hubo una pausa breve, y luego añadió. Elisa, tu reputación está creciendo. Y se lo has ganado. Esas palabras, dichas casi al pasar, me sostuvieron como una tabla firme en medio del naufragio. Me recordaron algo que parecía haber olvidado entre tanta batalla emocional. Mi valor no dependía de un apellido, ni de un padre que nunca supo amarme, ni de una familia que solo entendía la pertenencia como obediencia. Mi valor estaba en cada paso que había dado sola, en cada logro silencioso, en cada cicatriz que no me destruyó, sino que me construyó. Y en ese momento, lo supe con certeza. No necesitaba pertenecer a ningún linaje, porque yo misma estaba fundando el mío. 6 días después de aquella cena donde todo se derrumbó, recibí el primer gesto directo de Richard Matthews. Pero no fue una llamada, ni un correo, ni siquiera una nota escrita a mano. Fue un sobre, frío, oficial, firmado por su abogado personal. Dentro, una carta llena de tecnicismos y arrogancia. Una exigencia inmediata para devolver el Mercedes. Y una amenaza de acciones legales por afirmaciones difamatorias hechas en público respecto a su paternidad. Nada de humanidad. Nada de asombro. Solo orgullo herido envuelto en lenguaje jurídico. El contraste con el mensaje de Thomas Keller, cauteloso, respetuoso, genuino, no pudo ser más devastador. Ahí estaba todo lo que necesitaba saber. La genética, al final,
era un detalle. El carácter era la verdadera prueba de paternidad. Pedí a mi abogada que gestionara la devolución del vehículo. No porque me intimidaran sus amenazas, sino porque no quería nada más que me atara a él. Y me aseguré de que quedara constancia. Los resultados del test de ADN no eran difamación. Eran hechos. Fríos, certeros y liberadores. James, fiel a su rol de heredero ideal, guardó un silencio absoluto. Sabía que su lealtad estaba sellada por intereses, por estatus, por la genética que a mí me fue negada. Sofía, en cambio, se convirtió en un hilo de luz. Me llamaba cada noche, sin falta. Y en esas conversaciones, lo que alguna vez fue una relación de cariño silencioso, empezó a transformarse. Él siempre manejó la narrativa, me confesó una noche. Nos hacía competir como piezas en un tablero. A ti, nunca te dio las mismas reglas. Yo lo vi, y no hice nada. Perdón por haber callado tanto tiempo. Su voz no temblaba, pero se quebraba en las pausas. Y esas pausas decían más que cualquier disculpa. Su validación no borró los años de dolor, pero fue el primer paso real hacia la sanación. Durante demasiado tiempo, había respirado dentro de una herida mal cerrada. Ahora, al fin, entraba el aire. Y con él, la verdad. No la verdad del ADN, sino la verdad que te devuelve el poder. La de saber quién eres, incluso cuando quienes debieron amarte, decidieron no hacerlo. Han pasado 6 meses desde aquel día que lo cambió todo. Y aunque por fuera mi vida parece igual, sigo siendo puntual, meticulosa, dedicada. Por dentro, todo se reordenó. La herida ya no gobierna mis decisiones. La ansiedad de agradar perdió su trono. Comencé terapia. No para entender a Richard, sino para entenderme a mí. Para desarmar esa maquinaria interna que, durante años, me hizo confundir el éxito con amor y la excelencia con valor personal. Aprendí a reconocer mis logros sin convertirlos en súplicas silenciosas. A celebrar mis avances sin mirar hacia atrás esperando aprobación. A quererme, sin condiciones. La relación con mi madre también mutó. Ya no era un guión. No había maquillaje emocional, ni frases ensayadas. Ahora hablábamos como dos mujeres que cargaron secretos, y sobrevivieron a ellos. A veces reíamos. A veces llorábamos. Pero ya no mentíamos. Y entonces, una tarde cualquiera, sin anuncio previo, conocí a Thomas Keller. Nos encontramos en un restaurante tranquilo, cerca de Central Park. El momento era extraño. Inquietante. Pero bastaron minutos para que lo imposible sucediera. Reconocí parte de mí en él. Su forma de pensar. La pausa antes de cada palabra. Esa mirada que escanea el entorno como si buscara patrones. Todo eso que nunca vi reflejado en Richard. Ahí estaba. Tienes la lógica afilada de tu madre, me dijo mientras compartíamos el postre, pero esa chispa cuando hablas de números, es toda mía. No hubo escenas de película. No intentamos fingir años perdidos. Solo respeto, interés y una extraña sensación de haber llegado a un lugar sin haberlo buscado. Nuestro vínculo creció como crecen las cosas que no se imponen, lento, natural, libre. Con él, no tenía que probar nada. No tenía que justificarme, ni competir, ni corregirme. Solo estar, solo ser. Y para alguien como yo, eso ya era un milagro. El verdadero giro no vino con una explosión. No hubo un gran anuncio, ni una confrontación final. Solo, una invitación. Sofía me llamó una mañana, tranquila, decidida. ¿Quieres venir a casa para el Día de Acción de Gracias? Será algo íntimo. Solo nosotros. Y luego, con absoluta claridad. Papá no vendrá si sabe que tú estarás. Ni rastro de culpa en su voz. Solo certeza. Como si por fin hubiera dejado de negociar su lealtad. Dije que sí. Esa casa, pequeña, cálida, con risas desordenadas y olor a pastel recién horneado, no tenía los candelabros de la mansión Matthews, ni sus platos de porcelana. Pero tenía algo mucho más poderoso, libertad. Mientras Sofía y yo preparábamos el postre, y sus hijos correteaban por el salón entre carcajadas, me di cuenta de algo tan simple como irrebatible. Richard Matthews ya no tenía poder sobre mí.
ni con su apellido, ni con sus amenazas, ni con su linaje perfectamente curado. Él no va a cambiar, dijo Sofía mientras doblaba servilletas. No porque no quiera, sino porque no puede. Su mundo está hecho de estructuras rígidas, y tú eres una grieta que no sabe cómo manejar. No lo dijo con rabia, lo dijo con amor, con esa claridad que solo nace cuando por fin se suelta el miedo. Más tarde, mamá llamó. Su voz era firme, sin titubeos. Ya no hablaba la mujer que vivió entre concesiones, sino alguien que, por fin, se había perdonado a sí misma. Estoy orgullosa de ti, Elisa. No por tu éxito, ni por tus títulos, ni por lo que lograste con tanto esfuerzo. Estoy orgullosa de ti, por ser tú. Por atreverte a decir la verdad donde siempre hubo silencio. Por no repetir nuestra historia. Y en esas palabras, tan sencillas, tan limpias, entendí algo que me tomó 3 décadas descubrir. La familia no siempre es sangre. Es quien te elige. Quien te ve de verdad. Quien no necesita que te ganes un lugar, porque ya perteneces. El Mercedes, ese símbolo de una herida vestida de lujo, ya no está en mi vida. Lo vendí. Pero más que vender un auto, solté la ilusión de comprar amor. Con ese dinero no compré nada que brille. Invertí en algo más valioso, mi libertad emocional. Una nueva etapa donde mis decisiones ya no están marcadas por la necesidad de aprobación, sino por mi propia voz. Durante años, me desgasté tratando de llenar un vacío que no era mío. Luché por una mirada que nunca me iba a reconocer. Hoy, esa energía la destino a quienes sí me ven. A mí. A vínculos que no me piden pruebas, solo presencia. El proceso de sanar no fue perfecto. Tuvo retrocesos. Tuvo días grises. Tuvo madrugadas de preguntas. Pero cada paso me alejó del dolor heredado. Y me acercó a una verdad que no necesita gritar para ser real. Porque el mayor logro no fue cerrar la puerta de la casa Matthews. Fue abrir la mía. Una donde no hay que ganarse el derecho a ser querida. Donde soy suficiente. Sin condiciones. Sin máscaras. Sin pruebas que rendir. Y si me preguntaras hoy quién soy, te diría, una mujer que ya no se mide por la sangre, sino por su historia elegida. No soy hija de un apellido. Soy hija de mi propia reconstrucción. Ahora quiero hablarte a ti, que llegaste hasta aquí. ¿Alguna vez tuviste que alejarte para salvarte? ¿Tuviste que reconstruirte desde cero sin el apoyo de quien más esperabas? Si tu respuesta es sí, te abrazo desde este lado de la historia. Porque hay un tipo de valentía que no se aplaude, pero transforma. Y es la de soltar lo que duele, incluso cuando aún se ama. Déjame saber en los comentarios si esta historia tocó alguna parte de ti. Suscríbete si crees, como yo, que las cicatrices no nos debilitan, nos definen con más verdad. Y si conoces a alguien que aún está buscando su lugar en el mundo, compártesela. Porque a veces, lo más revolucionario que puedes hacer es dejar de pedir permiso para existir. Gracias por estar.